facciones, no tres facciones, digamos, la están cambiando completamente. He empezado a hacer un centro de interpretación o un museo, tengo bien entendido. Y bueno, alrededor ven locales de comercio y etc. Nos vamos a centrar ahora en lo que es la imagen de la catedral, porque esta va a ser obra de Luis Carabati y en su diseño nos va a explicar en cómo influye la matemática nuestro compañero. Bien, yo necesito que todos observen la fachada desde el punto de vista geométrico. ¿Sí? ¿Qué es lo que pueden observar? ¿Cómo? Arco y columna es lo principal que se ve. Bien, bien los dos, sí. Bien, la geometría, la arquitectura es importante desde el punto de vista del diseño, sobre todo la estructura. ¿Sí? Las cúpulas también. Tenemos, por ejemplo, en las columnas, ¿qué figura se ve? ¿Qué cuerpo geométrico? Cilindro. Bien, cilindro. Digamos, desde el punto de vista del diseño, nos ayuda lo que son las formas a resaltar, a hacer foco en las partes importantes de la construcción. ¿Sí? Como tenemos, por ejemplo, el arco entre medio de todas las columnas que nos delimita dónde está la entrada. ¿Sí? Bueno, ahí todas las figuras que podemos observar son cubo, semiesfera, rectángulo, una circunferencia. Pero lo más importante de la geometría es el cálculo, ¿sí? Poder calcular cuánto material se necesita y las dimensiones para que la estructura aguante, ¿sí? El peso. Nosotros, por ejemplo, la catedral, nada, no me quedó nada. Tenemos la nave, que es un rectángulo, entonces se entiende que la dimensión del rectángulo es la misma dimensión que el techo. Entonces debemos calcular el peso y de acuerdo a eso también vamos a calcular la dimensión de las columnas para que soporte todo el techo. ¿Sí? Entonces, las dos cosas más importantes de la geometría serían el diseño para resaltar, digamos, lo que es la parte estética y lo fundamental que es el cálculo para que la estructura aguante. Bien. Volviendo al físico, ¿sí? Nosotros tenemos que interpretar que el diseño de nuestra ciudad, ¿sí? O sea, nosotros venimos de la Alameda, inclusive de mucho más arriba, ¿cómo viene la pendiente en la ciudad? De forma negativa, ¿verdad? O sea, viene bajando. También pensemos en lo que nos dijo acá el compañero, que el cálculo tiene que ser exacto. ¿Por qué? Porque principalmente es una estructura de un montón de toneladas, que inclusive está hecha, ya habíamos dicho que de piedra, de canto rodado, de arena, de piedra laja, de arcilla, de ladrillo también. En este caso el hormigón romano que tiene también tiene ladrillo. Hay una de las paredes que está sin revestir, que justamente es adrede, para que se pueda ver la composición de la mezcla. Tengamos en cuenta, si nosotros fabricamos una casa por así decirlo, de una cierta altura, ¿cuánto creen ustedes que es el porcentaje de lo que tenemos que cavar los cimientos? ¿Será lo mismo para abajo que para arriba? ¿La mitad? ¿Un cierto porcentaje? ¿Sí? Tenemos que estar pensando que es de un 35% en adelante. Entonces, si yo voy a hacer una casa de 3 metros, seguramente 1 metro, 1,20 metros, 1,30 metros, el cimiento es fundamental para evitar desplazamientos, para que tenga buen sustento. Si nosotros pensamos en que la calle viene así, ¿sí? Vamos a pensar, ¿tendríamos cimientos iguales de ambos lados o tendríamos que tener más largos de un lado que de otro? En el frente hay más profundidad para que no haya deslizamiento, para que no venga de alguna forma, ¿sí? También pensemos en los insumos. Ahora vamos a lo tecnológico y pensemos en cómo trajeron todos los insumos para todas las obras. Bueno, les cuento.
En el viejo camino de la Aguada, cerca de la gruta, hay una senda, que generalmente la senda lo conoce gente que hace trekking, que se llama la senda de Carabati, que es una suerte de cantera de donde se extraía justamente todos los materiales, e inclusive los aglutinantes. Los aglutinantes que serían el carbonato de calcio, que es la cal, en este caso, y el hidróxido de calcio, que es su producto, que nosotros conocemos como caldito. En ese caso, se usaban ese tipo de materiales. Ustedes imagínense que sin calcinarlos, porque el cemento Portland lleva un proceso que es de calcinación, ¿sí? Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. De ahí, si nosotros la vemos a la pared adentro, como aquí hay acceso, pues si la vemos a la pared, vamos a notar que la mezcla no es el color típico del cemento, sino es más blanquecino. Tiene como una suerte de ser más calcificado, tiene una contextura ósea, por así decirlo. Y eso es lo que también genera muy buena impermeabilidad a lo que es el agua. ¿Por qué? Porque este tipo de material tiene la capacidad de humedecerse, no generar el salitre que lo desintegra, ¿sí? Y a su vez ser flexible. Por eso aguanta los movimientos sísmicos y no se quiebra. Ustedes piensen que hay materiales, cuando no sean metálicos, mientras más duros sean, son más frágiles. ¿Por qué? Porque sus átomos están susceptibles a que una vibración rompa esos enlaces y esto se desintegra. Esto es lo mismo que sucede. También pensemos en materiales flexibles. Si nosotros pensamos en el hierro ¿es flexible o no es flexible? No, sí es flexible el hierro. Sí, es plástico, tiene una plasticidad el hierro. Yo lo puedo doblar al hierro y no se rompe. Yo doblo cemento, se parte. Yo doblo una vallita de azufre y se parte, no puedo doblar. Entonces, no pensemos en la dureza como sinónimo de firmeza, ¿sí? O sea, por ahí es otra. Hay muchas propiedades, no le voy a dar una clase física ahora, porque es un poco al vicio, pero está bueno entender que a ciertas regiones, a ciertas condiciones climáticas, es mejor usar ciertos elementos. Y en un lugar donde tenemos movimientos sísmicos, tener unas estructuras que puedan ser elásticas, ¿sí? Que puedan tener durabilidad. La durabilidad es sinónimo de elasticidad también, ¿sí? Si no es duro, la durabilidad se me quiebra, se me parte, se me rompe y se me filtra, ¿sí? Eso también tenemos que prever. Así que eso es para que tengan en cuenta y que bueno, que tengan en cuenta que los materiales aglutinantes, los áridos, los ripios, todo se sacó de acá, de la parte de la Aguada, que es un camino. La senda va desde lo que es la Aguada, es paralelo a la Aguada, cruza toda la montaña detrás del Pumial sería, hasta la estancita, y de la estancita sigue al camino viejo, que se llama Camino Viejo de Los Ángeles, y por ahí está la Chipiera. Por ahí se ven todavía los cortes, que de hecho si alguno se ubica, antes hay unas minas de mica, se llaman minas Victoria generalmente, se llamaban minas del Aguada, minas Victoria, ¿sí? Esas minas de mica no son el trazado de Carabati, sino es paralela, pero es para que tengan una referencia. Y la mica geológicamente es una pegmatita, es más vieja todavía que la calcita, por eso no se usa. Y además la mica es blanda, las pegmatitas son blandas, se parten fácil, como el cuarzo, la mica, todo lo que es pegmatita se parte, porque vienen de una era de formación geológica mucho más antigua, ¿sí? Eso para que tengan en consideración los materiales que se utilizaron, que es todo autóctono. Bien, en cuanto a la datación histórica, la historia de los santuarios de la Virgen del Valle es bastante larga, pero nos podemos situar en este lugar en donde debajo de la catedral primero estaba lo que era la antigua iglesia matriz, en donde Fray Mamerto Esquiú dio el famoso discurso de la Constitución. Sin embargo, con el tiempo esta iglesia va a tener distintos deterioros, justamente por la forma en que estaba construida y los materiales utilizados, y a partir de aproximadamente 1859 se va a firmar un contrato
con los arquitectos Ternivela y Baloca para que pudieran construir lo que sería la catedral. Sin embargo, uno de estos arquitectos va a morir en un accidente, lo que va a rescindir este contrato. Después de muchas idas y vueltas, recién para 1862 se va a contratar por fin a los hermanos Carabati para dar inicio a esta obra. Aquí también podemos ver nuevamente el estilo de Carabati. Podemos decir que Luis Carabati es la imagen o es el tutor de la imagen pública de lo que va a ser la ciudad de Catamarca. Y la catedral va a ser su obra emblemática, aunque va a ser un diseño bastante rescatado a lo que él podría haber hecho, es decir, no lo adornó lo suficiente como podría haberlo adornado, porque quería conservar la misma línea de los demás edificios que venían siendo todavía renacentistas, toscanos, y seguían en este estilo neoclásico, de líneas claras y sobrias. Nuevamente lo vemos en las líneas rectas y horizontales. Aquí podemos contar primero con una escalinata. Esto le va a dar majestuosidad al edificio. Tenemos 8 columnas y un arco de medio punto, que nuevamente se une con la piedra tallada arriba. Las columnas, como vemos, son distintas porque son corintias. Eso lo vemos por las hojas de acanto que tiene adornando en el capelo. Estas hojas de acanto para los griegos le daban un significado como de vida eterna, es por eso que las utilizaban tanto. También ese diseño lo podemos ver en las molduras, que son aquellos bordes que podemos ver, y tenemos un friso, que sería aquella guarda de diseño que tenemos ahí. Muchas veces por la altura se pierde este diseño, pero están dibujados distintos ángeles, flores y demás figuras que son muy preciosas si uno se acerca a verlas. Por otro lado, la catedral va a estar construida con una nave central, una cúpula que alcanza alrededor de los 36 metros, 2 naves a los costados laterales y las 2 torres, que tienen aproximadamente unos 41 metros. Las torres terminan en las cúpulas. Estas guardan, aquí los vemos al reloj y a las campanas, y todos los azulejos azules que vemos son azulejos franceses. Eso le va a dar también otro nivel que los otros edificios no lo tenían. Si ingresáramos a la catedral también podríamos ver los pisos, que son de mármol en figuras geométricas, colores blancos, negros, grises. También vamos a ver que hay distintas capillas que van a estar intercomunicadas entre sí. El altar mayor, donde se encuentra la figura de la Virgen del Valle, también está realizado en mármol. Por otro lado, la planta de la catedral está en forma de cruz latina, pero al tener las 2 naves laterales que fueron hechas para aguantar el soporte, le van a dar lo que vemos nosotros como una imagen más rectangular. Y la catedral también va a ser un nuevo concepto, siguiendo lo que nos explicaron al principio en relación a la plaza. Si bien aquí anteriormente había una calle, hace muchos años atrás, va a ser ahora este veredón. ¿Qué va a hacer esto? Esto le va a dar ahora un concepto de integridad, es decir, una transición entre lo que va a ser el espacio público y el espacio privado. Carabati va a crear ese concepto de darle a cada lugar una particularidad, pero no dejarla en la línea monótona de lo privado encerrado. Por otro lado, ya en el gobierno de Urbano Girardi también se va a realizar que la plaza quede en desnivel, para que esto pueda darle todavía mucha más majestuosidad a lo que sería la catedral. ¿Alguna duda? ¿No? Hay un pequeño detalle que falta, no sé si se dieron cuenta, si los que se acuerdan de una imagen de la catedral hace no mucho, hay algo que está faltando. Las cruces. ¿Por qué será que faltan las cruces? Refacción, pero sí, pero eran un peligro también. Sí. Ya les explico. Las cruces pesaban aproximadamente 600 kilos cada una. Es por eso que se doblaron. O sea, la estructura estaba mal compensada. Si uno construye, ¿cómo es una cruz? Normalmente es una varilla, ¿sí? Y el peso máximo lo tiene adelante. Por eso, no sé si se acuerdan que había una cruz que se dio, ¿sí?
o sea, si bien estuvo bien sostenida, pero el efecto de la gravedad misma, lo que no está equilibrado por así decirlo, la estructura, entonces ahí tenemos que echar la culpa al leyero ahí en ese caso. Pero bueno, es que la cruz estructuralmente, ¿sí? Es un diseño que no es equilibrado. Justamente el peso mayor lo tiene arriba y la gravedad es un fenómeno natural que, bueno, tira, ¿sí? Entonces eso es el detalle. Y no sé si le irán a cambiar, eso depende de arquitectura, de gestión, si irán a cambiar cruces más livianas, de menos densidad en sus materiales. Compensarla para que se puedan sostener. Claro, y pensarlas, claro, que se puedan sostener. Seguramente si usan otro tipo de material podrían usarse. El tema es que tiene que ser un material que no genere una disrupción en el diseño. Yo podría poner cruces de aluminio, pero bueno, queda... Bueno, se pueden utilizar, pero no queda estético. Arreglarla, no sé. Claro, habría que ver qué tratamiento se hace. Claro, sería una buena opción ahí tecnológicamente o elegir otro material. Pero bueno, es una cuestión normal de las estructuras. Toda la gravedad es la fuerza máxima que tenemos nosotros acá en el universo y es la que nos atrae todos hacia adentro. El fenómeno que sucedió acá. También podemos ver en la terminación nuevamente el frontis triangular. Eso también lo vamos a ver repetido, por ejemplo, en la Enja cuando pasemos, porque el estilo triangular de frontis le da un aire como a palacio griego, a templo griego en realidad. Y por último tenemos coronando a la Virgen. ¿Qué Virgen es la que se encuentra arriba? Nicolás Concepción. Bien, la Inmaculada Concepción. Porque la Virgen del Valle es una advocación a la Virgen María en su Inmaculada Concepción. Solamente que aquí le atribuimos Virgen del Valle por los milagros que hizo, las maravillas y el lugar en que la rodea. También es característica de la catedral. Luego, si entran, pueden ver la iluminación típica, son candelabros de 3 niveles, tenemos vitrales alemanes de colores con distintos diseños y motivos. El techo también está con frisos pintados adentro, que ahí cuentan los distintos momentos o milagros de la Virgen del Valle. Esos frisos van a ser pintados por el artista Orlando Orlandi y van a ser colocados. No es pintura sobre el yeso, sino friso, telas colocadas con la pintura. El color de la catedral se dice que es porque está pintada con sangre animal, de cordero, por eso adopta ese color. Ya es el... Claro, que también hace Las primeras veces. Las primeras veces, obviamente. Las primeras veces, ahora es látex. Sí. Sí. Pero Sí, ya pero claro que es una línea que normalmente se utilizaba en esa época porque la casa rosada es justamente rosada por el mismo motivo. Por el mismo motivo. Sí. Sí. Bien, ¿estamos para pasar allá? Sí, vamos. Su frente se encuentra en la Casa Cultura. Históricamente perteneció al ex gobernador Octaviano Navarro. Ahora funciona como una casa de cultura. Bueno, es una casa, el arquitecto Luis Carabati Esta casa va a pertenecer, como nos dijo el compañero, al ex gobernador político militar Octaviano Navarro. Él va a ser gobernador en Catamarca en 2 ocasiones. Y Carabati también va a diseñar su casa. Aquí nuevamente podemos ver el mismo tipo de diseño que se va a ir repitiendo como patrón para poder seguir dando esta armonía en los diseños. Pero aquí podemos ver un diseño de 2 plantas que va a estar primero situado con un zaguán o primera sala que da hacia su frente con los ventanales, también hechos en maderas y alargados. También tenemos pilastros o columnas planas y estriados en la parte de arriba. Esto responde a columnas de tipo más jónicas. Esto lo vemos por el caracol que tienen en las esquinas. ¿Bien? Esto también va a estar adornado con rejas
que van a tener estos adornos típicos de volutas, que son de vuelta, los enroladitos, los nuditos y florales, porque le daban este estilo romántico italiano de la época. También podemos ver un estilo de balcón corrido, es decir, que no está todo continuado. Y por último tenemos las molduras, que van a ser también en serie, y por último el parapeto adornado con una reja estilo balcón. Por dentro la casa responde primeramente a un patio en la que se puede observar también nuevamente el estilo que vimos en los colegios, que va a ser galerías con arcos y una gran escalera que da hacia la parte de arriba, también hecha con madera, y las guardas con hierro forjado o hierro de fundición hecho en distintos diseños. Nuevamente aquí vemos el mismo diseño o muy parecido a lo que es el Colegio Nacional. Nuevamente dos patios o varios patios que están entrelazados entre sí, rodeados de galerías con columnas y arcos de medio punto. Esto nuevamente le da estilo corintio. Por fuera, como se pudieron ver, tenemos nuevamente columnas encastradas que van a resguardar las ventanas semicirculares. Las ventanas, al igual que la puerta, que ahí podemos ver, van a terminar con esta banderola hecha en metal, con nuevamente las volutas y un diseño particular. Este frontis que tenemos por fuera se repetía como en el de la catedral, es triangular y le va a dar nuevamente un aire al templo griego. La Escuela Clara Janet Armstrong va a cumplir más o menos con las mismas características que los otros edificios, y por fuera va a repetir el patrón de la imitación de la piedra de París en sus muros. Y bueno, se pueden recorrer, pero es casi el mismo diseño y básicamente va a cumplir la misma función. Y en cuanto a las esquinas, nuevamente tenemos esquinas sin ochava, es decir, una vereda angosta, y nuevamente se repite el hecho de que no hay un ángulo que corte la esquina. Y eso es todo. Gracias por venir.